Buenos días, soy la doctora Karina Tomaso. Hoy vamos a hablar del desarrollo cardiovascular correspondiente a la unidad que habla del aparato cardiovascular, tanto su embriología como su histología y las aberraciones cromosómicas sexuales. Para comenzar, vamos a hablar que el aparato cardiovascular comienza a formarse en la tercera semana del desarrollo debido a que el embrión tiene sus requerimientos nutritivos insatisfechos. Es un proceso continuo y solapado que vamos a dividirlo en diferentes partes. Vamos a hablar de la hematopoiesis y angiogénesis primordial, los acúmulos angiogénicos, la placa cardiogénica y las aortas dorsales, la formación del tubo cardíaco, el sistema arterial y el sistema venoso, y la circulación fetal y sus cambios postnatales. El corazón está formado por 4 tipos de estirpes celulares. Recordemos que las 3 hojas embrionarias, tanto el endodermo como el ectodermo como el mesodermo, se originaban a partir del proceso de la gastrulación, a partir de células del epiblasto. Estas células epiblásticas se iban a diferenciar, iban a migrar e iban a formar estas 3 hojas embrionarias. El aparato cardiovascular se origina principalmente a partir del mesodermo cefálico, el mesodermo lateral, que se dividía en una hoja visceral y en una hoja parietal, o esplácnica y somática. A nivel cefálico, la hoja visceral va a formar lo que llamamos herradura cardíaca o campo cardiogénico primario. Por otro lado, también tenemos el mesodermo perifaringio. Este mesodermo va a formar el campo cardiogénico secundario. También vamos a tener células de las crestas neurales que van a migrar hacia el aparato cardiovascular y van a formar parte del tabique interventricular y las válvulas semilunares. Y también, por último, como otra estirpe celular, vamos a tener al epitelio celómico, que va a aportar o va a originar al órgano proepicárdico. Este órgano proepicárdico va a unirse y a situarse junto con el campo cardiogénico secundario, originando al epicardio y a los vasos coronarios. Podemos hablar de etapas del desarrollo cardiovascular, y en este caso la vamos a dividir en 4 etapas. Una es la etapa precardiogénica, otra etapa de preasa, etapa de asa y etapa de post-asa. Comenzaremos con la etapa precardiogénica, en la cual el endodermo cefálico va a actuar como inductor sobre el mesodermo, y este mesodermo se va a diferenciar, va a formar miocardiocitos que van a formar la herradura cardíaca o campo cardiogénico primario. En esta imagen se ve claramente este campo cardiogénico primario que tiene esta forma de herradura. Ahí también en esa imagen vemos la forma clara de herradura del campo primario. La segunda etapa, que era la etapa preasa o de corazón tubular, la esplagmopleura va a originar acúmulos angiogénicos que se van a unir, van a formar plexos, y estos plexos, una vez que se unen, van a formar tubos endocárdicos o tubos cardíacos primitivos, como se ve claramente en esta imagen. A medida que el embrión va plegándose, estos tubos cardíacos se acercan a la línea media, se unen y forman el corazón tubular. Acá tenemos en esta imagen también cómo los tubos cardíacos se unen para formar el corazón tubular. Este corazón tubular, que se origina entre el día 21 y el día 22 y allí comienza a latir, está formado por 4 cavidades que de caudal a cefálico son el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el bulbo cardíaco. ¿Qué es lo que va a aportar el campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario en el corazón tubular? Bueno, dijimos que la hoja esplácnica del mesodermo lateral, en la parte más cefálica, va a formar el campo cardiogénico primario. Este campo cardiogénico primario va a formar gran parte de las aurículas, el ventrículo izquierdo y gran parte del ventrículo derecho. También, como capas histológicas, va a formar al endocardio y al miocardio. El mesodermo perifaringio va a formar el campo cardiogénico secundario, y este campo cardiogénico secundario lo que va a aportar es el bulbo cardíaco y el seno venoso. Ya vamos a estudiar cómo derivados de estos vamos a tener parte de las aurículas y parte del ventrículo derecho. Desde la parte histológica
El campo cardiogénico secundario, recordemos que estaba invadido por células del órgano proepicárdico, van a formar el epicardio y los vasos coronarios. Acá tenemos una imagen de cómo el corazón tubular, formado por el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el bulbo cardíaco, se va a ir plegando, ¿sí? Cómo este campo cardiogénico secundario aporta células en la parte cefálica, formando el bulbo cardíaco, y en la parte caudal, formando el seno venoso. Si repasamos las capas del corazón tubular, dijimos que eran el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio y el miocardio provenían del campo cardiogénico primario, mientras que el epicardio provenía del campo cardiogénico secundario u órgano proepicárdico. Entre el endocardio y el miocardio se forma una sustancia gelatinosa llamada gelatina de Davis o gelatina cardíaca, que más adelante vamos a estudiar su importancia. El embrión se va a ir plegando y como consecuencia de este plegamiento los tubos endocárdicos se unían, ¿sí? Y formaban el corazón tubular, como vemos en esta imagen. Pero a su vez teníamos el plegamiento en sentido longitudinal o cefalocaudal, que vemos cómo el corazón está en la parte más cefálica del embrión, pero a medida que el embrión va plegándose, este corazón termina ubicándose a nivel torácico. En esta imagen también se muestra cómo el tubo cardíaco, ubicado en la parte cefálica, se va plegando y va quedando a nivel torácico. Nuevamente la misma imagen. Tenemos el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el bulbo cardíaco. Vamos a hablar un poquito del tabique transverso, ¿sí? Recordemos que el tabique transverso es un tabique de origen mesodérmico que se ubica inicialmente cefálico al corazón, ¿sí? Es decir, que se encuentra por arriba de este campo cardiogénico primario. A medida que el embrión va plegándose, este septum transverso se va a ir ubicando por debajo del corazón hasta que separa completamente lo que es la cavidad pericárdica de lo que es la cavidad peritoneal. Si este septo transverso, además de dividir estas cavidades, va a formar parte del diafragma y va a formar también el estroma del hígado. Teníamos una tercera etapa, que era la etapa asa bulboventricular, ¿sí? Esta asa bulboventricular está formada cuando el corazón, alrededor del día 23, empieza a flexionar y adquiere forma de C. Esto permite lentamente, ¿sí? El posicionamiento definitivo de las cavidades, ¿sí? Fíjense cómo por ahora tenemos el seno venoso, aurícula, ventrículo y bulbo cardíaco, ¿sí? Y a medida que el embrión vaya plegándose, este corazón, que por el momento tiene forma de C, va a continuar cambiando su forma. De esta manera las aurículas lentamente van a ir ascendiendo hasta ubicar la posición definitiva. En la etapa de posasa, que ya la vamos a tener alrededor del día 26, entre el día 26 y el día 28, este corazón, que se encuentra mucho más plegado, pasa a tener forma de U, en la cual las aurículas terminan ubicándose a nivel cefálico por encima del ventrículo primitivo. Esta es la aurícula primitiva, este es el ventrículo primitivo. Por esta migración, ¿sí? Y ubicación que tiene el corazón, cómo se va a plegar. También en esta etapa, en la etapa de posasa, se forma el tronco arterioso, ¿sí? Que es una prolongación del bulbo cardíaco, y el epicardio, ¿sí? A partir del órgano proepicárdico. Acá vemos más imágenes de cómo va plegándose y cómo la aurícula primitiva queda por encima del ventrículo primitivo. Etapa de asa, la primera imagen con forma de C. Etapa de posasa con forma de C. Este cambio en la posición de las cavidades se debe al plegamiento cardíaco, ¿sí? Y para resumir, comenzaba en el día 23 y finalizaba en el día 28.
¿Por qué va plegándose? Hay muchas teorías. Una de ellas es que el campo cardiogénico secundario va a incorporar células al extremo cefálico, ¿sí? Formándose de esta manera el tronco arterioso. A modo de resumen, en la etapa precardiogénica se forma la herradura cardíaca con el campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario. En la etapa de preasa o tubo primitivo se forma el corazón tubular. En la etapa de asa, ¿sí? Como consecuencia del plegamiento del tubo cardíaco primitivo, este adquiere forma de C. Y en la etapa de posasa continúa el plegamiento, ¿sí? Se agregan células a partir del campo cardiogénico secundario, se forma el tronco arterioso, y acá el corazón tiene forma de U. Acá tenemos el corazón tubular en el día 22, bien recto, ¿sí? Formado por el seno venoso, la aurícula, el ventrículo y el bulbo cardíaco. Y acá tengo en el día 30 un corazón mucho más plegado, ¿sí? Y que comienza su tabicamiento. Acá tenemos más imágenes, ¿sí? El bulbo cardíaco se va a dividir en 3 porciones. Una zona proximal que va a originar la porción trabecular del ventrículo derecho, una zona media que va a formar el tracto de salida de los ventrículos y los arcos aórticos, y una distal que va a formar el tronco arterioso. Este tronco arterioso va a formar a la aorta ascendente y a la arteria pulmonar común. Acá tenemos un cuadro a modo de resumen en donde explica los derivados de cada uno de los campos cardiogénicos. ¿Sí? A modo de resumen, el campo cardiogénico primario forma parte de las aurículas, el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho, y capas histológicas va a formar el endocardio y el miocardio, mientras que el campo cardiogénico secundario va a formar el tracto de salida, el seno venoso, parte del ventrículo derecho, parte de las porciones lisas de las aurículas, ahora ya lo vamos a ver, y como capas histológicas el epicardio y los vasos coronarios. Con respecto a la circulación sanguínea, la sangre ingresa por el seno venoso, pasa a la aurícula primitiva, de allí al ventrículo primitivo y al bulbo cardíaco, saliendo por la aorta dorsal. Vamos a hablar un poco del seno venoso, ¿sí? De esta cavidad que se forma en la parte más caudal del corazón. El seno venoso está formado por 2 cuernos, un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. Cada uno de estos cuernos va a recibir una vena vitelina, una vena umbilical y una vena cardinal común. Esta vena cardinal común resulta de la unión de la vena cardinal anterior, que drena la sangre de la porción cefálica del embrión, y una vena cardinal posterior, que drena la sangre de la porción inferior del embrión. Este seno venoso va a sufrir determinados cambios, ¿sí? El cuerno izquierdo va a ir involucionando y se va a ir desplazando hacia la derecha. La vena umbilical derecha desaparece, se oblitera, al igual que gran parte de la vena umbilical izquierda. También van a desaparecer la vena vitelina izquierda y la vena cardinal común izquierda. El remanente del cuerno izquierdo del seno venoso va a formar la vena oblicua de Marshall y el seno coronario. Y la sangre se va a derivar de la izquierda a la derecha, ¿sí? Esta zona derecha, que es la que cumple una función más importante, esta asta derecha del seno venoso, se va a incorporar posteriormente a la pared de la aurícula derecha, formando su porción lisa. Acá tenemos la imagen en donde se ve claramente el cuerno derecho, ¿sí? Recibiendo a la vena vitelina derecha, a la vena umbilical derecha y a la cardinal común derecha, que resultaba de la unión de la cardinal anterior y la cardinal posterior, y este es el cuerno izquierdo con la vena vitelina izquierda, la vena umbilical izquierda y la cardinal común izquierda. Se va a formar una anastomosis que va a comunicar la cardinal anterior izquierda con la cardinal anterior derecha. Posteriormente la umbilical derecha desaparece, lo mismo ocurre con la umbilical izquierda, la vitelina, parte de la umbilical izquierda, la vitelina izquierda desaparece completamente y la cardinal común izquierda también lo hace. Asimismo, parte de la cardinal anterior izquierda como parte de la cardinal posterior también izquierda. De esta manera la sangre va a ingresar por la izquierda, va a pasar por la anastomosis
hacia la derecha y va a ingresar en el cuerno derecho, en el seno venoso derecho, ¿sí? Dijimos que este seno venoso derecho lo que va a hacer es ir a formar parte de la aurícula derecha. Vamos a hablar un poquito de la formación de las cavidades cardíacas, específicamente la formación de la aurícula, vamos a hablar de la formación de los ventrículos y del tabicamiento cardíaco. Comenzamos con la formación de las aurículas y para ello vamos a hablar de la aurícula derecha. Si bien gran parte fuimos diciendo, vamos a completar y unir la información. Las aurículas, como ustedes conocen, tienen una porción rugosa y una porción lisa. La porción rugosa de la aurícula derecha se origina a partir de la aurícula primitiva, mientras que la porción lisa de la aurícula derecha se origina a partir del seno venoso. La unión sinoauricular va a formar al septum spurium, ¿sí? Este septum spurium va a formar la crista terminal. Esta cresta terminal o crista terminalis es el sitio donde va a desembocar la vena cava superior. También de la unión sinoauricular se va a originar la válvula de desembocadura de la vena cava inferior y la válvula de desembocadura del seno coronario. ¿Sí? Recordemos que la válvula de desembocadura de la vena cava inferior se llama válvula de Eustaquio, mientras que la del seno coronario, válvula de Tevesio. Acá tenemos una imagen en donde se observa claramente la porción lisa de la aurícula derecha, proveniente, como dijimos, del seno venoso. Hablando de la aurícula izquierda, también está formada por una porción rugosa y una porción lisa. La porción rugosa de la aurícula izquierda se origina a partir de la aurícula primitiva, mientras que la porción lisa se va a originar a partir del mesodermo de las venas pulmonares. Es importante destacar que las venas pulmonares se originan a partir de una única vena pulmonar, que a su vez se divide en dos, y cada una de estas se dividen en otras dos. La aurícula primitiva va a ir creciendo e incorporando en su pared el mesodermo de estas venas pulmonares, hasta tal punto que quedan desembocando directamente las 4 venas pulmonares en la aurícula izquierda. Este sector de mesodermo que se incorporó es el que va a formar la porción lisa de la aurícula izquierda. Acá tenemos la imagen, como esto que se va incorporando es lo que va a originar la porción lisa. Vamos ahora con la formación de los ventrículos. Recordemos que tenemos un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, ¿sí? La porción de entrada de ambos ventrículos se originan a partir del ventrículo primitivo, es decir, del campo cardiogénico primario. La porción trabecular del ventrículo izquierdo proviene del ventrículo primitivo, mientras que la porción trabecular del ventrículo derecho viene del bulbo cardíaco, por lo tanto se origina a partir del campo cardiogénico secundario. El tracto de salida de ambos ventrículos se origina a partir del bulbo cardíaco distal. Bien, una vez que hablamos de la formación de cada una de las cavidades, vamos a hablar de cómo se tabica el corazón, y este tabicamiento cardíaco comienza en la 5ª semana, ¿sí? Vamos a hablar de un tabicamiento aurículo-ventricular, de un tabicamiento interauricular, un tabicamiento interventricular y el tabicamiento del tronco arterioso. Vamos a hablar con lo que es la formación, ¿sí?, del tabique aurículo-ventricular, la separación de las aurículas y los ventrículos. En este momento, la aurícula primitiva y el ventrículo primitivo van a estar unidos por un gran canal que se llama canal aurículo-ventricular, ¿sí? Este canal aurículo-ventricular, por una inducción del miocardio sobre el endocardio, van a empezar a proliferar células de la gelatina cardíaca y van a formar almohadillas. Estas almohadillas endocárdicas que crecen en la pared anterior y posterior se van a funcionar, se van a unir en la línea media y van a dividir a ese gran canal en dos conductos, en un conducto aurículo-ventricular derecho y en un conducto aurículo-ventricular izquierdo.
Asimismo, tanto de las almohadillas como de la pared del corazón, se van a formar las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Recordemos que tenemos la válvula tricúspide y la válvula mitral, la válvula tricúspide separando la aurícula derecha del ventrículo derecho con 3 valvas, mientras que la válvula mitral con 2 valvas separando la aurícula y el ventrículo izquierdo. Bien. Una vez que separamos la aurícula primitiva del ventrículo primitivo, vamos a hablar de lo que es el tabicamiento interauricular, cómo a partir de esta aurícula primitiva se van a formar la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Antes de meternos de lleno en lo que es el tabicamiento interauricular, es importante destacar que es necesaria una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda durante la vida intrauterina. Cuando veamos circulación fetal vamos a entender más claramente por qué es importante esta comunicación. De la pared cefálica de la formación del corazón se forma un tabique que crece en dirección a las almohadillas endocárdicas que recibe el nombre de septum primum. Antes de contactar con las almohadillas, se forma una comunicación entre las dos aurículas que se llama ostium primum. A medida que el septum primum sigue creciendo y contacta las almohadillas endocárdicas, este ostium primum se cierra. Pero como dijimos que necesitamos una comunicación entre ambas aurículas, a medida que va creciendo y cerrándose el ostium primum, el septum primum en su porción cefálica se reabsorbe, ¿sí? Sufre una apoptosis muchas de sus células y se forma una segunda comunicación llamada ostium secundum. A la derecha del septum primum se forma otro tabique con forma de semiluna que no llega a contactar a las almohadillas, si bien tiene una prolongación desde allí, no se unen, que se llama septum secundum. De esta manera, entre el septum secundum, el septum primum y el ostium secundum, se forma la comunicación definitiva entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que recibe el nombre de fosa oval o foramen oval. Si vemos esta imagen, ¿sí? En la vía intrauterina la presión en el lado derecho es mayor que en el lado izquierdo. Entonces, cuando la sangre del lado derecho quiera pasar al lado izquierdo, empuja al septum primum y pasa hacia la cavidad izquierda. Sin embargo, cuando al lado izquierdo uno intentara empujar al tabique, lo que va a hacer es que contacte el septum primum y el septum secundum, por lo tanto la sangre de la izquierda hacia la derecha no va a poder pasar. Bien, tabicamiento interventricular. Es importante destacar que en la vía intrauterina no hay comunicación entre ambos ventrículos, por lo tanto, siempre que uno vea por ecografía fetal una comunicación entre los ventrículos es patológica, ¿sí? Los ventrículos tienen que estar bien tabicados y cerrados. El tabique interventricular va a estar formado por una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular está formada por un tabique muscular que crece en dirección a las almohadillas endocárdicas que recibe el nombre de septum inferius. Esta es la porción muscular del tabique. Mientras que la porción membranosa del tabique va a estar formada por una prolongación del septum inferius, una prolongación de las almohadillas endocárdicas y el tabique troncoconal. El tabique troncoconal o tabique aórtico pulmonar es el tabique que no solo va a formar parte del tabicamiento interventricular, sino que va a separar al tronco arterioso y tiene su origen este tabique troncoconal en las crestas neurales. De esta manera queda formado el tabicamiento interventricular. Si repasamos, el septum inferius, que crece en dirección a las almohadillas, una porción muscular. Una prolongación de las almohadillas endocárdicas
y el tabique troncoconal, que va a formar parte de el tabique interventricular, de la porción membranosa del tabique interventricular, y a su vez va a dividir al tronco arterioso. Este tabique troncoconal va a permitir que se separe el tronco arterioso en la aorta ascendente y la arteria pulmonar. Bien, vamos a ver cómo se va a tabicar el tronco arterioso y cómo va a formarse la arteria pulmonar y la arteria aorta. Es importante destacar que este tabique troncoconal es un tabique que se origina a partir de las crestas neurales, ¿sí? Tejido que va a estar invadido por crestas neurales, y en un primer momento este tabique, que es un tabique recto, separa al tronco arterioso en una arteria aorta y en una arteria pulmonar. Mientras el tabique tiene esta forma recta, la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo, mientras que la arteria aorta sale del ventrículo derecho. Posteriormente, este tabique se va a hacer helicoidal, y al hacerse helicoidal, la salida de los grandes vasos, permitiendo que la aorta salga del ventrículo izquierdo y que la pulmonar salga del ventrículo derecho. Fíjense cómo este tabique troncoconal, claramente en las mismas imágenes, se ve que tiene forma helicoidal. Las valvas semilunares también se van a formar por el aporte de células de las crestas neurales y van a separar a los ventrículos de los grandes vasos. Bien, vamos a comenzar a hablar del desarrollo del sistema arterial, ¿sí? Para hablar del sistema arterial, es importante que primero hablemos del bulbo cardíaco. Este bulbo cardíaco, recuerden que tenía una parte proximal que se incorporaba al ventrículo derecho y formaba su porción trabeculada. Estaba formado por una porción media o cono arterial y una porción distal o tronco arterioso. Acá vemos cómo el tronco arterioso va a estar dividido, ¿sí?, en la arteria pulmonar y en la arteria aorta. Cómo se forman los sacos, el saco aórtico con los arcos aórticos. ¿Qué son los arcos aórticos? Los arcos aórticos son vasos sanguíneos que se van formando a medida que van a irse desarrollando los arcos faringios. Estos arcos aórticos están formados por 6 pares al igual que pasaba con los arcos faringios, el quinto par involucionaba rápidamente o incluso no se formaba. Recordemos que los vasos sanguíneos tenían 2 mecanismos de formación, uno era la vasculogénesis y otro era la angiogénesis. La vasculogénesis va a formar a las venas cardinales y a las aortas dorsales, y 2 grandes vasos que discurren a ambos lados del corazón. Estas aortas dorsales se van a terminar uniendo, ¿sí?, y se fusionan en la parte inferior. Dijimos que los arcos aórticos, ¿sí?, su desarrollo era consecutivo a los arcos faringios, que se originaban 6 pares, mientras que el involucionaba rápidamente. El primer arco aórtico desaparece, es el primero que va a desaparecer, y va a formar la arteria maxilar y la carótida externa. El segundo arco aórtico también va a desaparecer, pero va a formar la arteria del estribo, arteria iódea y arteria estapedia. Así recordemos que el primer arco faringio da el proceso maxilar y mandibular, el segundo arco faringio me iba a dar el estribo, parte helioides. El tercer arco aórtico me va a formar las carótidas, interna y común. El cuarto par de arcos aórticos, en su lado izquierdo va a formar el callado aórtico, mientras que el cuarto par derecho va a formar la subclavia derecha y la arteria brachiocefálica derecha. El sexto par de arcos aórticos
en su lado derecho va a formar la arteria pulmonar derecha, mientras que el izquierdo va a formar la pulmonar izquierda y el conducto arterioso devotal. ¿Qué es el conducto arterioso devotal? Es un vaso sanguíneo que va a comunicar la arteria pulmonar y la arteria. Acá vemos cómo van evolucionando los arcos aórticos, cómo van involucionando. Estas son las aortas dorsales que se unen, ¿sí?, y forman una aorta común. Fíjense el tronco arterioso, ya en la segunda imagen, la imagen B ya está dividido en una arteria pulmonar y una arteria aorta, ¿sí?, la aorta ascendente. Fíjense cómo va a continuar la remodelación hasta llegar al desarrollo de los vasos sanguíneos que tenemos nosotros en el adulto. Acá se ve claramente, ¿sí?, el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí?, la aorta ascendente, o sea, esto era el tronco arterioso, aorta ascendente, callado aórtico que provenía del cuarto par izquierdo de arcos aórticos y la aorta descendente. Acá tenemos la pulmonar común, ¿sí?, con la pulmonar derecha y la pulmonar izquierda. Y acá tenemos el conducto arterioso devotal uniendo la aorta con la arteria pulmonar. Acá tenemos imagen de cómo se ven las aortas dorsales que se forman a ambos lados del corazón por vasculogénesis, recorren todo el embrión, luego en la parte más caudal se fusionan y forman una sola. Es importante destacar que la aorta dorsal derecha va a desaparecer y es la izquierda la que va a formar la aorta descendente. También tenemos arterias vitelinas o arterias intersegmentarias ventrales, ¿sí?, de acuerdo a la bibliografía van a leerlas como vitelinas o intersegmentarias ventrales, que me van a dar como derivados el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. También tenemos arterias umbilicales, ¿sí?, cuya parte proximal van a dar las arterias ilíacas comunes y las vesicales superiores, mientras que su parte distal va a fibrosarse y va a formar el ligamento umbilical. Tenemos arterias intersegmentarias de tres tipos, las dorsales, las ventrales y las laterales. Las ventrales, también llamadas vitelinas, ya lo hablamos. Sí, las arterias intersegmentarias dorsales son 30 ramas que se disponen entre las somitas y van precisamente a la parte de la columna, ¿sí?, a irrigar la parte de la columna formando la arteria vertebral, las intercostales, las lumbares, la parte de las arterias ilíacas comunes y la sacra lateral. Las arterias intersegmentarias laterales van a ir a irrigar a los gononefrótomos, por lo tanto van a dar arterias renales, gonadales y suprarrenales, mientras que las arterias vitelinas o intersegmentarias ventrales van a ir al intestino. Como ya vimos, esta arteria vitelina o intersegmentaria ventral va a formar el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica. Acá tenemos un breve resumen de todo lo visto hasta el momento, del origen de cada uno de los vasos sanguíneos. Y vamos a empezar con lo que es el seno venoso, el desarrollo del sistema venoso, ¿sí? Este sistema venoso, dijimos que estaba formado por venas cardinales que iban a desembocar en el seno venoso, ¿sí?, las venas cardinales comunes que se formaban por las venas cardinales anteriores y las venas cardinales posteriores. Vamos a tener las venas vitelinas, las venas umbilicales, ¿sí? El sistema venoso comienza a desarrollarse en la quinta semana y todo se desarrolla en sistemas pares, y los tres sistemas de venas, que son las cardinales, las vitelinas y las umbilicales, son pares. Acá tenemos una imagen, como las venas cardinales, las venas vitelinas y las venas umbilicales van a terminar desembocando en el seno venoso. En esta imagen también se ve cómo ingresan en el seno venoso estos sistemas de venas. Y vamos a ver los derivados de cada uno de los vasos. En este caso vamos a comenzar con las venas vitelinas. Dijimos que la vena vitelina izquierda se obliteraba, se cerraba. Van a drenar la sangre desde el saco vitelino al seno venoso. Y la vena vitelina derecha
va a formar la porción, la vamos a dividir en 3 segmentos, un segmento superior, uno medio e inferior. El segmento superior va a formar la porción suprahepática de la vena cava inferior. El segmento medio va a formar los sinusoides hepáticos y la vena hepática. Y el segmento inferior va a formar la vena porta. Las venas umbilicales traen la sangre oxigenada desde la placenta hasta el seno venoso. La vena umbilical derecha degeneraba, recuerden, alrededor de la 7ª semana. La parte proximal de la vena umbilical izquierda también degenera, permaneciendo solo su parte distal entre la placenta y el hígado, ¿sí? Al pasar por el hígado, la vena umbilical izquierda va a formar el conducto venoso de Arancio y va a drenar la sangre oxigenada en la vena cava inferior. Luego del nacimiento, la vena umbilical izquierda va a formar el ligamento redondo y el conducto venoso de Arancio va a formar el ligamento venoso. Acá tenemos la relación, ¿sí?, de las venas, sobre todo las venas vitelinas, con lo que es el desarrollo hepático, ¿sí? Nuevamente. Vamos con el sistema de venas cardinales que conducen al drenaje venoso del cuerpo del embrión, ¿sí? Son pares, pero rápidamente la parte izquierda va a degenerar, ¿sí? Y van a formar principalmente las venas cavas, ¿sí? Tenemos las venas cardinales anteriores que drenan la sangre de la parte cefálica del cuerpo del embrión, y en la 8ª semana se iba a formar una anastomosis que comunicaba la cardinal anterior derecha y la cardinal anterior izquierda. Esta anastomosis va a formar la vena brachiocefálica. Y tenemos las venas cardinales posteriores, la izquierda y la derecha. La vena cardinal posterior izquierda persiste en su parte distal y forma la vena ilíaca común izquierda, ahora lo vamos a ver en un gráfico, mientras que la posterior derecha en su parte proximal va a formar la vena ácidos y la ilíaca derecha. A nivel de las cardinales posteriores, ¿sí?, se van a formar un sistema de venas, las venas subcardinales. Estas venas subcardinales se van a astomosar con las venas vitelinas derechas, se va a unir con la vena vitelina derecha. Esta vena subcardinal derecha va a formar el segmento hepático de la vena cava inferior, el segmento renal de la vena cava inferior y la vena renal derecha. La subcardinal izquierda va a desaparecer y también se va a formar una anastomosis entre las subcardinales derecha y la izquierda, que van a formar vena renal, suprarrenal. No solo se forman las venas subcardinales que desembocan en las cardinales posteriores, sino que también se forma un sistema de venas supracardinales que también van a desembocar en la vena cardinal posterior. Hay una derecha, cuya parte proximal va a formar la vena ácidos, y su parte distal, el segmento infrarrenal de la vena cava inferior, y la supracardinal izquierda, la parte proximal va a formar la vena hemiácidos y la distal va a... Bien, vamos a hablar un poco de la formación de la vena cava inferior. La vena cava inferior tiene un segmento hepático que se origina a partir de la vena vitelina derecha, un segmento hepático que se va a originar a partir de la anastomosis entre la vena vitelina derecha y la subcardinal derecha, el segmento prerrenal que se origina de la subcardinal derecha, el segmento renal que se forma a partir de la anastomosis entre la subcardinal y la supracardinal derechas, y el segmento posrenal que se forma a partir de la supracardinal derecha. Acá vamos a ver un gráfico, ¿sí?, como en el nivel del seno venoso dijimos que desembocaban la vitelina derecha, la vitelina izquierda, la umbilical derecha y la umbilical izquierda, la vena cardinal común que resulta de la unión de la cardinal anterior y la cardinal posterior. Esto es todo par. En la cardinal posterior se van a desembocar las venas supracardinales, tanto a la derecha como a la izquierda, y las venas subcardinales también tanto a la derecha como a la izquierda. Y se va a formar una anastomosis entre las cardinales anteriores derecha e izquierda, que se llama anastomosis interprecardinal, que van a originar a la vena brachiocefálica.
También se van a formar otras anastomosis, una entre la supracardinal derecha y la cardinal posterior derecha. Lo mismo ocurre a la izquierda. Otra anastomosis entre la subcardinal y la cardinal posterior, tanto a la derecha como a la izquierda. Otra anastomosis entre las subcardinales. Y una anastomosis entre la subcardinal derecha y la vitelina derecha. La vena umbilical derecha desaparece. Parte de la vena umbilical izquierda persiste formando el conducto venoso a nivel del hígado. La vena cardinal común y parte de la cardinal anterior izquierda desaparecen. La porción que persiste de la cardinal anterior izquierda va a formar la vena yugular izquierda, mientras que la parte cefálica, la que se encuentra por encima de la anastomosis de la vena cardinal anterior derecha, va a formar la vena yugular derecha. La cardinal posterior izquierda desaparece casi completamente, persistiendo únicamente su parte distal, formando la vena ilíaca común izquierda. La porción distal de la cardinal posterior derecha forma la vena ilíaca común derecha. La parte cefálica de la vena supracardinal izquierda va a formar la vena de miácidos y el resto va a desaparecer. La porción que queda entre la anastomosis interprecardinal de la cardinal anterior derecha y la cardinal común derecha van a formar la vena cava superior. Es decir, que la vena cava superior está formada por la cardinal común derecha y la parte proximal de la cardinal anterior derecha. La parte superior de la vena cardinal posterior derecha va a formar la vena y vamos a estudiar la vena cava inferior, que es bastante compleja. Recuerden que teníamos un segmento suprahepático que se formaba por la vitelina derecha, un segmento hepático, un segmento prerrenal, un segmento renal y un segmento postrenal. Recuerden que la vena vitelina derecha va a formar el segmento suprahepático de la vena cava inferior, pero a su vez en su parte media va a formar los sinusoides y la vena hepática, y en su parte más distal, en la parte más caudal, va a formar la vena porta. El segmento hepático de la vena cava inferior se origina a partir de la anastomosis entre la subcardinal derecha y la vitelina derecha. El segmento prerrenal se forma por la subcardinal derecha. El segmento renal se forma por la anastomosis entre la supracardinal y la subcardinal, entre la subcardinal derecha y la cardinal posterior derecha. Y la porción postrenal se va a formar por la supracardinal derecha, por la porción distal de la supracardinal derecha. Bien, una vez visto el desarrollo del aparato cardiovascular, ¿sí?, tanto lo que es el corazón como el sistema arterial y el sistema venoso, debemos hablar de lo que es la circulación fetal, ¿sí? Y para eso tenemos que recordar algunos puntos importantes, como uno es que la hematosis durante la vida intrauterina ocurre a nivel de la placenta y no a nivel pulmonar, ¿sí? Es decir, que la sangre oxigenada va a ingresar desde la placenta por la vena umbilical izquierda. Esta vena umbilical izquierda va a ingresar al embrión, va a pasar en el hígado formando el conducto venoso de Arancio y va a desembocar en la vena cava inferior. Esta sangre que ingresa en la vena cava inferior va a ir hacia la aurícula derecha y de allí va a pasar prácticamente completa hacia la aurícula izquierda por el foramen oval. De ahí al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta y allí a recorrer el cuerpo. Sin embargo, hay puntos de mezcla entre lo que es la sangre rica en oxígeno y la sangre que está desoxigenada, ¿sí?, o con menor cantidad de oxígeno.
Vamos a recorrer nuevamente y vamos a ir deteniéndonos en estos sitios de mezcla. Dijimos que la sangre oxigenada ingresa por la vena umbilical hasta el hígado, en donde forma el conducto venoso de Arancio. Esta sangre que está en el conducto venoso de Arancio es una sangre rica en oxígeno, ¿sí? Sin embargo, el hígado va a obtener parte de esa sangre rica en oxígeno para poder satisfacer sus necesidades y va a generar como producto de desecho el dióxido de carbono. A este nivel ocurre una primer mezcla de sangre entre la sangre que es rica en oxígeno y la sangre que tiene dióxido de carbono. Sin embargo, a pesar de esta mezcla, la sangre oxigenada drena directamente en la vena cava inferior. La vena cava inferior trae la sangre desoxigenada de la mitad inferior del cuerpo del embrión, por lo tanto a este nivel, a nivel de la vena cava inferior, yo voy a tener un segundo sitio de mezcla. Sin embargo, y a pesar de esta segunda mezcla de sangres, la sangre que ingresa en la aurícula derecha es una sangre rica en oxígeno. ¿Qué pasa? Prácticamente sin mezclarse hacia la aurícula izquierda por el foramen oval. De allí pasa al ventrículo izquierdo y de allí a la aorta, donde se distribuye principalmente a la parte cefálica del embrión, así rica en oxígeno. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque parte de la sangre oxigenada que llega por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, permanece en la aurícula derecha y se mezcla con sangre desoxigenada que desemboca en la aurícula derecha también proveniente de la vena cava superior. Esta sangre ya con menor cantidad de oxígeno va hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho se dirige a los pulmones. Pero antes de llegar allí, ¿qué es lo que ocurre? Parte de esta sangre mezclada desemboca o pasa hacia, por el conducto arterioso botal hacia la aorta, ya con un menor tenor de oxígeno. Esta sangre con menor tenor de oxígeno va a irrigar al resto de los órganos del embrión, ¿sí? De la parte del intestino y la parte caudal del embrión, retornando hacia la placenta por las arterias umbilicales, ¿sí? Otro sitio de mezcla que no les comenté es a nivel de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque dijimos que la sangre que provenía de la vena cava inferior pasaba prácticamente directo hacia la aurícula izquierda por el foramen oval. Sin embargo, la aurícula izquierda también va a recibir sangre desoxigenada por las venas pulmonares. Recuerden que el pulmón no hace hematosis en la vía intrauterina. Por lo tanto, a nivel de la aurícula izquierda tengo mi cuarto sitio de mezcla y a nivel de la aorta, en la desembocadura del conducto arterioso botal, tengo mi quinto sitio de mezcla. Fíjense cómo la sangre que pasa del ventrículo izquierdo a la aorta es una sangre rica en oxígeno y esta sangre rica en oxígeno va a ir destinada a la parte cefálica del embrión, principalmente al desarrollo del sistema nervioso. Sin embargo, una vez que la aorta recibe la sangre desoxigenada proveniente del conducto arterioso botal, fíjense cómo baja el tenor de oxígeno en esta sangre. Acá tenemos, ¿sí? En las animaciones, en la animación previa vemos el desarrollo de la sangre oxigenada y acá vemos el desarrollo de la sangre desoxigenada. Resumiendo, tenemos sitios de mezcla de sangre, que son 5. Uno es a nivel del hígado, otro es a nivel de la vena cava inferior, el segundo sitio de mezcla. El tercero es a nivel de la aurícula derecha. El cuarto a nivel de la aurícula izquierda y el quinto a nivel de la aorta, en la desembocadura del conducto arterioso. Acá también vemos cómo tenemos los 3 niveles de oxígeno, ¿sí? La sangre roja tiene un alto contenido de oxígeno, el azul un medio, mientras que el celeste un bajo contenido en oxígeno. Fíjense que bajo contenido de oxígeno tenemos la cava inferior y la cava superior, ¿sí? Entonces tenemos la sangre oxigenada que ingresa por la vena umbilical, al llegar al hígado forma el conducto venoso de Arancio, a este nivel ocurre el primer sitio de mezcla, pero desemboca prácticamente oxigenada en la vena cava inferior, que venía trayendo sangre con muy poco tenor de oxígeno. A pesar de esta mezcla, la sangre sigue rica en oxígeno, desembocando en la aurícula derecha y pasando prácticamente a la aurícula izquierda por el foramen oval en su totalidad. Acá se reciben a las venas pulmonares, que tienen sangre desoxigenada, ocurría así otra mezcla de sangre y de allí pasaba al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta, ¿sí?
Esta sangre que continuaba siendo rica en oxígeno iba a irrigar la parte cefálica del embrión. Volviendo a la sangre que desemboca en la aurícula derecha por la vena cava inferior, también recibimos la sangre desoxigenada de la vena cava superior, ¿sí? Tercer ciclo de mezcla, luego al ventrículo derecho, de allí a los pulmones, ¿sí? Pero antes de llegar a los pulmones pasaba por el conducto arterioso botal a la aorta, ¿sí? Fíjense que posterior a la desembocadura ya la sangre de la aorta tiene menor contenido de oxígeno, el cual vuelve por las arterias umbilicales a la placenta. Acá nuevamente un circuito de sangre. Y por último, para terminar, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta circulación con el nacimiento del embrión, ¿sí? Con el nacimiento del feto. Hay dos eventos principales que desencadenan los cambios en la circulación. Primero es que el bebé inspira por primera vez, ¿sí? El neonato inspira, hace su primera inspiración. Y el segundo evento importante es la ruptura del cordón umbilical, ¿sí? Recordemos que al nacimiento se corta el cordón. La primera inspiración va a aumentar la presión de oxígeno en la aorta. Este aumento de la presión de oxígeno en la aorta va a producir el cierre del conducto arterioso de Botal. ¿Por qué? Por vasoconstricción. Es decir, que al momento del nacimiento ocurre la vasoconstricción del conducto arterioso de Botal, al cual denominamos un cierre fisiológico, porque es por vasoconstricción. ¿Qué significa esto? Que si llegara a bajar el contenido de oxígeno, ¿sí? Podría volver a abrirse. Sin embargo, entre el tercero y el sexto mes de vida se va fibrosando este conducto arterioso de Botal, formando el ligamento arterioso y con ello el cierre definitivo de esta comunicación. Disminuye la resistencia vascular pulmonar, aumenta el retorno venoso a la aurícula izquierda y aumenta la presión en la aurícula izquierda. Y al aumentar la presión de la aurícula izquierda y superar a la presión de la aurícula derecha, va a ocurrir el cierre del foramen oval. Es importante destacar que no todos los niños el cierre del foramen oval ocurre al momento del nacimiento, ya que este cambio de presiones, que la aurícula izquierda supere la presión de la aurícula derecha, puede tardar hasta incluso un año para que supere la presión de la aurícula derecha y de esta manera se cierre definitivamente el foramen oval. ¿Qué va a ocurrir con la ruptura, con el corte del cordón umbilical? Y bueno, se va a interrumpir el suministro de sangre oxigenada a través de la vena umbilical, ¿sí? Por lo tanto, la vena umbilical se cierra y forma el ligamento redondo del hígado. También se va a cerrar el conducto venoso, formando el ligamento venoso hepático. Esto va a disminuir la presión de la aurícula derecha, lo cual va a ayudar, junto con el aumento de la presión de la aurícula izquierda, va a ayudar a que se cierre el foramen oval. Muchas de las estructuras que encontramos en la circulación fetal van a quedar como elementos, ¿sí? en el recién nacido, ¿sí? La vena umbilical va a quedar como el ligamento redondo, el conducto venoso como el ligamento venoso hepático, el agujero oval va a quedar como la fosa oval, el conducto arterioso como el ligamento arterioso, y las arterias umbilicales en su parte proximal van a formar las arterias vesicales superiores, mientras que su porción distal va a formar los ligamentos umbilicales laterales. Acá tenemos, ¿sí? Una imagen de lo que es la circulación fetal. Y la circulación del adulto. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido, que tengan una buena semana.